Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bueno, realmente hay una gran necesidad de que nosotros como hombres asumamos esa responsabilidad que Dios a través de su palabra nos describe sobre la vida o el rol de un padre, ¿verdad? A pesar de que vamos a platicar hoy acerca de los padres, o es una exhortación a los padres, pues son principios que Dios nos deja en su palabra que definitivamente todos podemos apropiar. Entonces, vamos a hablar específicamente de los padres, pero como les repito, cada uno de ustedes, aunque no lo sea, puede tomar esta exhortación como algo personal, como ese aliento que Dios quiere darnos para perseverar en sus caminos y realmente poder ser usados por Dios dentro de ese plan eterno de Dios, conforme a lo que sea su voluntad. Entonces, pues hoy vamos a compartir no un pasaje específico, sino varios versículos que nos hablan acerca de cómo Dios en su palabra tiene un diseño. Y ese diseño que Dios nos deja en su palabra no puede tener un sustituto. Es decir, si nosotros dejamos a un lado el plan de Dios, el diseño de Dios para la vida de la humanidad, del hombre, mujeres, familias, niños, es decir, de todos en general, pues sucede lo que nosotros vemos en nuestros días. El mundo empieza a trastornarse y las cosas empiezan a salirse de control, podríamos pensar. Y como pues un escritor lo ponía hablando de nuestros tiempos, pareciera ser que el hombre ha perdido toda inteligencia. No es así, ¿verdad? Es simplemente que al dejar a un lado a Dios, a dejar a un lado la palabra de Dios, y buscar de cierta forma un camino sin que Cristo sea el centro, pues el hombre se va a torcer, la humanidad se va a torcer. Y Dios nos describe que esto pues lastimosamente seguirá avanzando. Pero nosotros en Cristo somos llamados por Dios a ser luz en medio de un mundo que está en tinieblas. No somos llamados a huir, digamos, tampoco somos llamados a diluirnos dentro de los movimientos que el mundo nos presenta y que cada vez pues traen más la vida de pecado como algo normal. Somos llamados a vivir con fidelidad al Señor y esa fidelidad no está en nosotros de forma natural, pero Dios ha hecho algo maravilloso, ha puesto su Espíritu dentro de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y es a través de ese poder del Espíritu de Dios que cada uno de nosotros puede vivir siendo testigos de Cristo. Creo que una de las cosas que el mundo ha perdido es precisamente de lo que hoy vamos a compartir. Esa visión de lo que un padre debe ser, ese papel que el hombre debe tomar en el hogar, realmente en la sociedad. Y cuando el mundo deja esto a un lado, todo se distorsiona. Es increíble si nosotros pues, vemos estadísticas acerca de lo que causa un hogar sin padre. Es decir, cuando el padre es ausente, y pues nos llevaría mucho tiempo, no nos vamos a dedicar a eso, pero las estadísticas son muy claras. La vida de los jóvenes se tuerce en su mayoría por la ausencia de un padre. Y todo esto viene porque el mundo ha dejado a un lado a Dios y su palabra y ha buscado su propio camino. Y creo que una de las cosas más, podríamos decir, tristes que nosotros vemos es que aún como creyentes muchas veces nos dejamos llevar por los principios del mundo o por lo que el mundo nos presenta como lo correcto.
Y esto hace que abandonemos también el camino de Cristo, aun cuando estemos en Cristo, y dejamos de apropiar los principios de la palabra de Dios y empezamos a vivir pues por los principios del mundo. La idea de lo que hoy vamos a ver no es, y se los comparto para que lo veamos desde esta perspectiva, no es hacernos sentir mal, ¿verdad? No, es una exhortación para alentar nuestros corazones a buscar la voluntad de Dios. Les digo esto porque al preparar un mensaje como este, pues el primero que se ve redarguido soy yo, ¿verdad? Al verme expuesto a la palabra de Dios y aquello que Dios dice en su palabra sobre lo que Él me demanda a mí como cabeza de hogar, pues al final de cuentas uno está consciente de sus debilidades y está consciente de que en muchos principios de la palabra pues falla. Dios no nos llama a una vida de perfección, pero esto tampoco es o no puede ser una excusa para entonces normalizar nuestras faltas. Es una exhortación para que nosotros volvamos a Dios y veamos nuestra gran necesidad, nuestra urgencia de afirmarnos en los caminos de Cristo y dejar que sea Él realmente el que forme en nosotros un testimonio que le glorifica a Él. No solamente fuera de nuestras casas, sino principalmente dentro de nuestras casas. Y es que como un escritor también lo ponía, él decía, un creyente no puede pretender ganar para Cristo a los que están afuera cuando los que están adentro no ven en él un testimonio del Señor. Se refiere al hogar, ¿verdad? Y se refiere a que realmente Dios nos llama primero a nosotros a ser luz. Quiero que pues vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos guíe al contemplar pues lo que hoy Dios nos ha permitido tener delante. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, por la oportunidad que hoy nos das de meditar en tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tú en tu gracia pues nos alientes, mi Dios, a reconocer nuestra necesidad, a poner nuestros ojos en ti y dirigirnos, Señor, con toda honestidad a ti, buscando tu fortaleza, buscando tu ayuda, para que seas tú quien obra y se glorifique en nosotros. Guíanos en lo que hoy compartimos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues creo que una de las cosas que nosotros debemos empezar a contemplar es esto que les decía, cómo Dios anhela que nuestras vidas sean luz. Y esa luz tiene que venir a través de los hijos de Dios. Dios hizo algo maravilloso, abrió el camino de salvación por medio de la obra de Jesucristo, pero luego hizo algo que quizá de alguna otra manera nosotros terminamos de ignorar o de huir de esa responsabilidad. Y es que después de ese gran acto de redención que Dios hizo, al ir a la cruz, resucitar y abrir el camino al perdón de nuestros pecados, Él nos encomendó a nosotros el ser sus testigos. Esto pareciera ser algo inexplicable, porque si el poder de Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo, ¿por qué no tomar un camino más efectivo, podríamos pensar? Dios no se equivoca. Dios nos entregó a nosotros esa responsabilidad de ser sus testigos. Y desde el momento que el Señor, habiendo resucitado, iba a ascender al cielo, les dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nos incluyó a nosotros. Su poder es suficiente para que la vida del hombre sea un testimonio del poder de Dios. Y esa es la idea de lo que nosotros debemos buscar. Para comenzar nuestro estudio, quisiera que fuéramos a Primera de Pedro. Les decía, vamos a buscar Primera de Pedro. En el capítulo 4 de Primera de Pedro, vamos a leer el versículo 17. Y este es el sentido de lo que yo quisiera que hoy contempláramos. Dice, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? A ver, el pasaje habla de juicio, de eso habla el pasaje. Y el pasaje habla acerca de cómo Dios trata con sus hijos, cómo la disciplina del Señor es la que obra para moldear la vida de sus hijos. Pero el pasaje nos empieza diciendo que es necesario
que el juicio empiece por la casa de Dios. Así dice el versículo, vuelvo a leerle la primera parte, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Este es un llamado de Dios a nuestras vidas, a dejar de ver hacia afuera y empezar a ver hacia adentro. Empezar a ver hacia nuestras vidas, hacia aquellas cosas que Dios anhela en nosotros y que Él mismo puede hacer en nosotros. Una de las características, lastimosamente, que nosotros tenemos en nuestra naturaleza es que somos dados a siempre ver hacia afuera para criticar hacia afuera, pero somos muy débiles para juzgarnos a nosotros mismos. Y esto hace que muchas veces vivamos poniendo justificación en nuestra vida para no actuar como sabemos que Dios nos está demandando. Por eso es que es tan importante que nosotros empecemos a ver hacia adentro. Lo que hoy nosotros vamos a ver es algo personal. Y Dios anhela que cada uno de nosotros lo apropie de forma personal. Si nosotros lo hacemos, Dios puede transformar nuestras relaciones familiares de una forma maravillosa. Y todo comenzó en la creación, y hacia allá es donde vamos a ir, a Génesis capítulo 1. Porque desde la creación Dios reveló su diseño para la humanidad. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y aquí empieza a mostrarnos Dios, Génesis capítulo 1, vamos a leer el versículo 26. Aquí empieza a mostrarnos Dios esa posición que como hombres, como padres, Dios nos entrega. Versículo 26 de Génesis 1 nos dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La idea de la creación del Señor es muy clara. Él creó al hombre para ser cabeza, para tener dirección, para poder estar al frente y gobernar. Ese es el propósito de la creación del Señor. Debemos entender que el pecado distorsionó toda esa creación del Señor. El pecado arruinó aquello perfecto que Dios hizo. El hombre buscó voluntariamente el pecado y esto pervirtió todo. Pero eso no significa que el diseño de Dios se trastornó. El hombre sigue siendo diseñado por Dios para ser cabeza. Evidentemente el pecado le separa de Dios. Por eso es que lo primero que debe hacer es someterse a Dios, sujetarse a Dios. Al venir a Cristo, nosotros, si hemos nacido de nuevo, si estamos en Cristo a través de la fe en nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador, Dios nos ha dado la gracia de tener su Espíritu en nosotros y restaurar esa comunión que el pecado rompió. Y entonces, si bien no podemos regresar a la condición original de la creación, sí podemos vivir en comunión con el Señor y por lo tanto cumplir ese propósito que Dios tuvo al crearnos de ser cabeza, de gobernar. Y el llamado de Dios a todo hombre, hijo de Dios, es a gobernar, a ser cabeza, no conforme a su voluntad, sino evidentemente conforme a la voluntad de Dios. La creación de Dios no se detuvo ahí. Vamos a ir a Génesis 2 y leamos esos versículos del 18 al 24 que nos hablan del complemento que Dios creó. Dice acá, Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a detenernos acá.
Este es el diseño de Dios. El mundo ha intentado cambiarlo a su conveniencia, muchas veces porque busca cumplir sus propósitos de una forma muy distinta. A ver, yo quisiera entender o quisiera que entendiéramos que no es la voluntad de Dios que todos los hombres sean padres. Eso es algo que Él en su soberanía decide y tiene para cada uno. Pero aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de serlo o que en algún momento se los dará, debemos entender que Dios puso al lado nuestro una ayuda idónea. Esto no significa que es menos que nosotros, no significa que es una sirviente nuestra, es un complemento. Y como nosotros vemos acá el pasaje, fue sacado del costado de Adán para que fuera su semejante. Es un complemento que Dios le da al hombre. Pero como vemos también en el pasaje, la cabeza seguía siendo Adán. Ahora, nosotros podríamos hacer mucho énfasis en cuanto a esto, pero creo que podemos perder fácilmente de vista lo que les decía antes. Ese diseño original de Dios padeció terriblemente cuando el pecado entró. Y el pecado lo arruinó todo. El pecado lo arruina todo. Por eso es que la única forma de volver a ese diseño del Señor es cuando Cristo gobierna nuestras vidas. Es cuando nosotros venimos a Cristo y entonces Él hace esa obra maravillosa de poner dentro de nosotros su Espíritu. De otra forma sería imposible que nosotros pudiéramos apelar a ese diseño original de Dios. Y eso es lo que pasa en el mundo. El mundo no puede vivir este diseño del Señor ajenos a Cristo. Pero en Cristo, y entendemos que estamos en Cristo, Dios hace algo diferente. Vamos a 1 Corintios 6, versículo 19. Vamos a estar yendo de versículo a versículo. Si ustedes aún no los encuentran, les pido que presten atención para que entonces podamos ir avanzando poco a poco. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 solamente nos da el principio que quiero resaltar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Saben? Cuando el hombre viene a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en su corazón. Y si nosotros estamos en Cristo, tenemos ese don maravilloso del Señor. Su Espíritu mora dentro de nosotros. Al morar dentro de nosotros, Él hace posible que nosotros entonces podamos vivir sujetos a Dios. El pecado rompió eso, pero Cristo lo vuelve a formar, poniendo su Espíritu en nosotros. Y es a esto que nosotros podemos apelar cuando hablamos del papel que Dios tiene como responsabilidad para el hombre, para el padre, que debe ser cabeza del hogar. Pero no podemos perder de vista, y quiero volvérselos a decir, que esto solamente es posible cuando a través de la presencia del Espíritu de Dios en mi vida, porque yo he venido a Cristo, el Señor toma control de mi ser. De otra forma, esto es imposible. El mundo ha intentado imitar, o digamos así, vivir conforme a ese diseño de Dios, y solo ha logrado vidas destruidas por la violencia, destruidas por el maltrato, y muchas veces destruidas por la falta de amor. No se trata de eso. Se trata de un diseño de Dios promovido, formado y llevado a cabo por Él, no por nosotros, no en nuestras fuerzas. Entonces Dios nos entregó esa responsabilidad. Dios nos dio a aquellos que somos padres esa compañera. Y esa responsabilidad que Dios nos ha dado, nosotros debemos empezar a ocuparla dentro del hogar. Si no lo hacemos ahí, no tiene sentido que intentemos hacerlo fuera del hogar, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos entender. Y quiero compartir con ustedes algunos de estos aspectos que Dios nos menciona en la palabra. Primero debemos entender que como cabeza de hogar, Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de ser un sacerdote. Ahora, olvidémonos de todo aspecto religioso o de toda relación con alguna doctrina o enseñanza tradicional de los hombres o religiosa o cultural. Cuando yo hablo de un sacerdote en términos de la Biblia, hablo de alguien que está designado por Dios para acercarse a Dios e interceder por alguien. Ahora, evidentemente nosotros tenemos un sacerdote perfecto,
Pero vamos a ir paso a paso en esto. Y para empezar quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, Dios nos habla acerca de ese papel. Es claro que Él lo demanda de todos sus hijos, pero nosotros lo estamos enfocando hacia la vida del hombre, aquel que es cabeza de hogar. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, el Señor nos dice lo siguiente. Dice, Primera de Pedro 2, 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, dice, somos llamados por Dios a ser ese pueblo que es luz. Somos llamados sacerdocio real. ¿Por qué Dios nos llama de esta manera? Porque nuestra tarea es interceder delante de Dios por los hombres. Por supuesto, nadie puede salvar a nadie, ¿verdad? Y cuando decimos interceder nos referimos a suplicar a Dios por los hombres. Nos referimos a la oración. Nos referimos a transmitir la palabra de Dios. Como dice acá, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Nosotros tenemos un sacerdote. Nuestro sacerdote es Jesucristo y es el único que puede interceder por Dios delante de nosotros. Es claro, pero como padres, como cabeza de hogar, Dios nos llama a nosotros a vivir constantemente suplicando a Dios por aquellos que están a nuestro alrededor. Y en ese sentido, Dios nos llama a ocupar esta posición. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que Jesucristo es nuestro modelo, ¿verdad? Él es aquel que se entregó a sí mismo en ese papel para ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Ahora, nosotros tenemos una gran diferencia. Jesucristo es perfecto. Él vivió sin pecado. Nosotros no lo somos. Y si nosotros pretendemos cumplir este papel delante de Dios, nosotros primero debemos entender nuestra necesidad de una vida limpia. Porque si nosotros tomamos la figura del Antiguo Testamento para tomar este ejemplo, debemos recordar que ningún sacerdote podía acercarse a Dios si primero no limpiaba su vida. El sacerdote era llamado a presentar los sacrificios por la culpa del pecado del pueblo y de esta manera interceder delante de Dios por el pecado del pueblo. En esa figura, si nosotros la tomamos para nuestras vidas, debemos reconocer que el sacerdote, antes de hacer eso, debía ofrecer sacrificio por sí mismo, porque él primero debía estar limpio. Lo que quiero decirles con todo esto es que nosotros, para cumplir este llamado de Dios, esta posición que Dios nos da como sacerdotes de nuestro hogar, en el sentido de interceder por nuestras familias ante Dios, debemos buscar una vida limpia. Una vida que camine bajo la luz de Cristo, que no tenga libertad para el pecado, una vida de santidad. Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Sin esto, no podemos nosotros cumplir ese papel. Vamos a leer 2 versículos. El primero está en Hebreos capítulo 5, versículo 3, solo para recordar lo que dice. Hebreos 5:3 nos habla de un sacerdote humano, ¿verdad? Espero no crear confusión con el término, porque no tenemos necesidad nosotros de sacerdote. Jesucristo lo es, pero nosotros como padres somos llamados delante por Dios a interceder por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro hogar. Y esto significa no solamente la oración, sino presentar también el camino de Cristo. Hebreos 5:3 dice lo siguiente: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Si yo no busco antes una vida limpia ante Dios, ¿cómo pretendo orar por mis hijos? ¿Cómo pretendo orar por mi esposa? ¿Cómo pretendo orar por mi hogar? Con una vida sucia, primero Dios me diría, tienes que limpiarte. Y ese es el punto que yo quiero tocar. Dios nos está llamando a volvernos a su palabra. En un mundo torcido por las ideas y corrientes del mundo que se alejan de la Biblia, Dios nos está llamando a volver a la palabra. Y debemos empezar con esto, reconocer nuestra necesidad de una vida limpia. Una vida limpia es una vida en comunión con el Señor.
Es una vida que Cristo controla. Vamos a Primera de Juan capítulo 1 y veamos en Primera de Juan capítulo 1 el versículo 7. Primera de Juan 1:7 dice lo siguiente. Dice acá. Dice, Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, fíjense cómo dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay manera de tener una vida limpia a menos que Jesucristo nos limpie. Y eso significa que nosotros debemos caminar bajo la luz de Cristo. El pasaje de Primera de Juan es muy claro. Nos habla de esa necesidad de ajustarnos a la voluntad del Señor. Y en esa necesidad constantemente tendremos que ir al Señor y en arrepentimiento confesar nuestros pecados. Pero Dios nos llama a caminar en luz. Y al caminar en luz, entonces veremos cómo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lleva a vivir una vida limpia. Esa vida limpia es necesaria para que entonces nosotros podamos suplicar a Dios por los nuestros. Y es que debemos entender claramente lo que estamos viendo. Antes les decía, estos papeles, esta responsabilidad que Dios nos deja, es imposible cumplirla si el Espíritu de Dios no nos lleva a vivir para Cristo. Estamos hablando de una vida limpia. Y si no hablamos de una vida limpia, entonces el Espíritu de Dios no nos podría dirigir. Y si el Espíritu de Dios no nos puede dirigir, ¿qué le pediremos a Dios sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestras familias? Pediremos solamente aquello que nosotros pensamos que es lo mejor. Pero el Espíritu de Dios sabe mejor que nosotros. Y cuando nosotros vivimos en esa intimidad con Cristo, buscando a la luz de su palabra, esa limpieza diaria, el Espíritu de Dios nos puede guiar. Vamos a Romanos capítulo 8 y recordemos cómo el Señor nos dice que solamente es a través del Espíritu que nuestras oraciones serán eficaces. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Nos enseña lo siguiente. Dice acá, Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. La idea de estos dos versículos es bien sencilla. Una oración guiada por el Espíritu es una oración eficaz. ¿Por qué? Porque es una oración conforme a la voluntad de Dios. Si yo vivo una vida que no es una vida limpia, tolerando el pecado en mi vida, jugando con el pecado en mi vida, o simplemente no ajustándome a la luz de Cristo, el Espíritu de Dios no me puede llenar. Y si el Espíritu de Dios no me puede llenar, mi oración no será moldeada según la voluntad del Señor. Por eso dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Quizá debemos ser muy directos y muy prácticos. Si alguno de nosotros, como padres, como cabeza de hogar, vive en pecado, va a pedir a Dios solo sus deseos egoístas y nunca realmente la voluntad del Señor. Esa es la necesidad entonces, una vida limpia, que viene solamente de Cristo, ¿verdad? Pero es una necesidad, una gran necesidad. Nuestra comunión con Dios no es solamente una necesidad nuestra, es algo que nosotros debemos ver y esa es la gran responsabilidad que Dios nos demanda como cabeza de hogar. La relación con Dios no es solamente nuestra necesidad, es una necesidad también de nuestra esposa y de nuestros hijos y de aquellos que nos rodean. Fíjense cómo el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Si nosotros vamos a Hechos 16, vamos a leer un ejemplo. Hechos capítulo 16 nos lleva a ese momento en el que el apóstol Pablo estaba preso en Filipos junto con Silas. Hay un gran terremoto, Dios los libera, el carcelero entonces contempla la fe de estos hombres y les pregunta lo siguiente. Hechos capítulo 16, vamos a leer acá, el versículo 30 al 33. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Y entonces añaden algo, y serás salvo tú y tu casa.
¿Quiere decir esto que la salvación es colectiva? No, ¿verdad? La salvación es personal. Pero cuando nosotros como hombres asumimos esa responsabilidad de nuestra comunión con Dios, abrimos el camino para que aquellos que nosotros amamos puedan venir a los pies de Cristo. Eso es lo que Dios nos demanda. Sigamos leyendo el pasaje. Vuelvo a leer el 30. Y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se dan cuenta? Él vino a Cristo y su familia vino a Cristo. Es un principio que nosotros podemos ver constantemente replicado. Cuando alguien viene a Cristo, generalmente aquellos que están cercanos empiezan a ser expuestos al Evangelio y Dios empieza a trabajar en los corazones de una manera distinta. Pero en nuestro tema nosotros debemos tomarlo de forma personal. Si nosotros como cabezas de hogar no cuidamos nuestra comunión con Dios, ¿por qué esperar que aquellos que nos ven lo hagan? ¿Por qué esperar que aquellos que nos ven hacia arriba, hablando de nuestros hijos, lo hagan? Esa es nuestra gran responsabilidad. Y aquí debemos hacer esa gran diferencia entre una vida religiosa y una comunión personal con Jesucristo. Porque Dios no nos llama a transmitir religión, nos llama a transmitir vida. Esa vida es algo que el Espíritu de Dios puede poner en nosotros si constantemente buscamos una vida limpia. Esa es nuestra necesidad. Nuestra necesidad es entonces asumir este papel. Somos establecidos por Dios como sacerdotes de nuestro hogar. Como sacerdotes de nuestro hogar debemos buscar una vida limpia. Esa vida limpia nos llevará a una vida en el Espíritu que se manifestará en oraciones eficaces ante los ojos de Dios o en los oídos del Señor. Si no hacemos esto, no podemos esperar ser luz. Entonces, esto es lo primero, sin duda, que nosotros debemos contemplar, porque esto nos debe llevar a acercarnos por completo al Señor. Pero hay otras cosas que se derivan de esa comunión con Dios, que Dios nos está demandando. Una de las cosas que también Dios nos enseña en la Biblia es que el hombre como cabeza de hogar debe ser un protector. Sí, es algo que nosotros creo que podemos encontrar a lo largo de todas las Escrituras. Pero cuando nosotros pensamos en protección, generalmente pensamos en peligros externos. Generalmente pensamos en peligros físicos o materiales que pueden dañar el cuerpo de nuestros hijos o de aquellos que amamos, que son parte de nuestra familia. Yo creo que esto hace, lastimosamente, que muchas veces obviemos los peligros más dañinos, aquellos que dañan el corazón. Esos son los peligros principales que nosotros debemos poner delante de Dios. Es decir, que debemos buscar que sea Él el que nos lleva a ser guardados y a guardar a aquellos que amamos. Quisiera que fuéramos al Salmo 101. Vamos a dedicarnos un momento a este Salmo. El Salmo 101 nos habla acerca de lo que Dios, del cuidado de Dios por su casa, es decir, es una extensión del escritor para hacernos ver cómo el Señor mismo anhela cuidar a los suyos. Pero es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo que nos permite entender qué es lo que Dios anhela. Entonces vamos a leer todo el Salmo y luego vamos a regresar a los versículos 2 al 4. Dice el Salmo 101, solo son 8 versículos, dice: Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Obviamente este Salmo de David habla de lo que el Señor ve
en su casa. Pero es un ejemplo claro de lo que el Señor también ve en nosotros y de lo que anhela que nosotros veamos en nuestras casas. Dios nos da un ejemplo. Regresemos al versículo 2, prestemos atención. Fíjense cómo dice el versículo 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. No debemos perder de vista que no hay otra manera de ser sabios, sino cuando Cristo nos llena. No podemos nosotros entender, como dice acá, el camino de la perfección. A ver, la palabra perfección no habla de que no tenga falta, habla de madurez, habla de crecimiento, habla de añadir virtud a la vida del creyente, de eso habla. Y él dice, entenderé este camino cuando vengas a mí. Es decir, el salmista le dice a Dios, cuando tú vengas a mí, entenderé entonces el camino de la madurez, de la virtud en la vida cristiana. La intimidad con Cristo es necesaria. Y nosotros somos llamados a ser protectores. Y esto requiere que nosotros con urgencia veamos nuestra necesidad. Vivir en una comunión personal con el Señor. Llenarnos de Él para que sea Él el que abre nuestros ojos y nos permite vivir con sabiduría. Dice la segunda parte del versículo 2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No podemos fingir y pretender impactar. Esa es la idea. No podemos vivir una vida doble y pretender ser luz. No podemos. Quizá pudiéramos lograrlo con aquellos que apenas nos conocen o que nos ven desde afuera. Pero aquellos que están dentro de nuestra casa y que conocen realmente lo que vivimos, a ellos no los podemos engañar. Por eso es que Él dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Dios nos conoce y a Dios no lo podemos engañar. El anhelo de Dios es que nuestras vidas sean genuinas y genuino significa verdadero. Yo no soy perfecto y nunca lo seré. Debo reconocerlo, pero debo someterme al Señor, buscar su gracia, buscar su ayuda. Y ahí entonces, como dice, Él me puede hacer entender el camino de la madurez. Leamos el versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Saben, hoy vivimos un tiempo en que las corrientes del mundo nos son lanzadas de formas que antes ni nos imaginaríamos que pudieran existir. Y esas corrientes del mundo, lastimosamente, están arrastrando a muchos jóvenes, a muchos niños y en muchos casos a muchas cabezas de hogar. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos con aquello que permitimos que alcance en nuestra casa. Aquí dice claramente, voy a volver a leer la primera parte del 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aquello que yo veo no va a dejar de afectar mi mente, no va a dejar de afectar mi corazón. Y si añadido a esto, aquellos que yo amo saben que lo veo, y me estoy refiriendo a cosas pecaminosas podríamos pensar, o simplemente cosas, como dice acá, injustas, creo que la referencia es clara, cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Cómo pretender que ellos no lo hagan? Como les repito, no podemos fingir y pretender ser luz. No se puede. Por eso es que Dios nos deja esto tan claro. Versículo 4 dice lo siguiente, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. No podemos pretender vivir una vida mezclados con el mundo y una vida de santidad. Ni tampoco podemos pretender vivir mezclados en el mundo y pretender que nuestros hijos no lo hagan. No es así el camino del Señor. El camino del Señor es un camino verdadero que traza el ejemplo delante para que entonces otros sigan las pisadas. La necesidad entonces es que busquemos crecer en la madurez del Señor. De otra forma, ¿cómo poder discernir aquellas cosas que representan un peligro para los que amamos? Miren, hoy tenemos tantos peligros, no solamente en términos de cosas deliberadamente pecaminosas o contrarias al Señor. Tenemos tantos peligros también por corrientes religiosas que constantemente se levantan y atrapan el corazón de las personas
y las arrastran lejos de la voluntad de Dios. La necesidad del hombre como cabeza de hogar es madurar. Debemos madurar. Debemos conocer su palabra. Debemos conocerle profundamente a nuestro Salvador. Dejar que moldee nuestras vidas, pero también que afirme nuestros pies en la fe. Esa es nuestra necesidad. Quisiera que fuéramos a Efesios, capítulo 4 de Efesios, y leyéramos acá los versículos 14 y 15. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, nos enseñan esa necesidad de madurar y nos dan una advertencia, o más bien, el resultado de madurar que nos evita caer en este error. Dice acá Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, dice lo siguiente, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esa es nuestra necesidad. Si lo que nosotros anhelamos es, como estamos leyendo acá en el Salmo 101, es guardar nuestra casa de esos peligros espirituales que destruyen el corazón, debemos buscar madurez. No debemos quedarnos o conformarnos con una relación con Cristo superficial. Necesitamos profundizar en nuestra intimidad con el Señor. Ahí entonces Dios abrirá nuestros ojos y, como vimos en el Salmo 101, entenderemos el camino de la perfección. Dios anhela esto en nuestras vidas. Anhela que seamos genuinos, que seamos honestos, que seamos sinceros, que seamos protectores. Y eso requiere que la dirección del Espíritu de Dios esté en nosotros día a día. No podemos fingir, les decía antes, y es que debemos entender que nuestros hijos en todas las edades siempre estarán observando lo que como padres nosotros buscamos o vemos. Y esto no solamente es para aquellos que tenemos hijos pequeños, aún aquellos que tienen hijos grandes deben entender que los ojos nunca se quitan de ahí. Así como nosotros como padres nunca dejamos de ver a nuestros hijos como nuestros pequeños, así los hijos nunca dejan de ver del todo a los padres como un ejemplo a seguir. Por eso es tan importante que nosotros busquemos esa intimidad verdadera con el Señor y dejemos que sea Él el que moldea nuestras vidas y nos lleva a profundizar en sus caminos. A través de esto, Él guardará también nuestra mente. Cuando nosotros tenemos esa claridad de qué es aquello que debe llenarnos, podemos dar entonces un camino distinto. Esto no significa una garantía para que aquellos que vienen detrás lo sigan, pero es la voluntad de Dios que yo lo haga. Dios tendrá que trabajar con la vida de cada uno. Y como les decía antes, la salvación es personal. El camino de Cristo también lo es. Pero la voluntad de Dios que nos demanda a nosotros como padres es trazar un camino recto. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 4, nosotros tenemos acá una serie de cosas que Dios nos dice, que son aquellas que deben llenar nuestra mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice lo siguiente, Filipenses 4, 8. Dice acá, Filipenses 4, 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, sin duda que sí, si son padres. Nuestros hijos adquieren nuestros hábitos aún en las conversaciones. ¿A qué me refiero? El tema de conversación con el que nosotros estamos familiarizados es el mismo con el que ellos se familiarizan. Si a un padre le gusta un hobby, sus hijos generalmente se interesan por él. El cuidado que nosotros debemos tener es que nuestra mente siempre está llena de aquellas cosas que tienen virtud, de aquellas cosas que glorifican al Señor. Porque no podemos nosotros pretender heredar algo que nosotros no tenemos. En Cristo, Dios puede guardar nuestra mente, puede guardar nuestro corazón. Yo les decía al principio, esto es una exhortación.
Y yo estoy claro y estoy seguro que en muchos de estos versículos que hemos visto nos podemos ver redarguidos, porque yo mismo me veo redarguido. La idea no es pensar que ya fallamos y no hay nada que hacer. Es alentarnos a buscar al Señor y vivir de esta manera, conforme a lo que Dios anhela. Que mi mente esté llena de la palabra, que mi mente esté llena de Cristo, que mi mente esté llena del Evangelio del Señor. Y que esto sea entonces lo que aquellos que me rodean puedan ver que llena mi mente y mi corazón. Como les repito, en todo momento tenemos ojos observándonos. Y si somos cabeza de hogar, esa es la voluntad del Señor, que nos estén observando. Por lo menos aquellos que componen nuestro círculo familiar. Por eso es que nuestra responsabilidad es someternos al Señor. De otra forma, nunca podremos cosechar cosas espirituales. Ese es un principio que nosotros debemos entender, ¿verdad? La Biblia lo enseña en muchos pasajes, creo que uno de los más claros es Gálatas. Vamos a ir a Gálatas y leamos en Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, es el capítulo 6 de Gálatas. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Es bien sencillo el principio y nosotros lo debemos apropiar. Dice acá, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quiero leer el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El principio con el que nos debemos quedar es el siguiente. Si yo siembro para la carne, no puedo pretender cosechar vida espiritual. Si mi mente y mi corazón constantemente están yendo a aquellas cosas que alimentan mi carne, yo no puedo esperar cosechar vida espiritual en mí. Pero tampoco debo esperarlo entonces en aquellos que me rodean. Porque no es así el principio. Dios no puede ser burlado. Nuevamente, yo entiendo y quiero volvérselos a hacer ver. La comunión con el Señor es personal. Pero la responsabilidad que Dios nos entrega como cabeza de hogar también debe ser asumida de forma personal y dejar que el Señor tome control de cada uno de nosotros. Bueno, estamos hablando de la protección, ¿verdad? Quizá hemos perdido de vista el tema, pero esa protección también requiere disciplina, no solamente hacia nuestros hijos, en nuestras vidas me refiero. Si nosotros no somos disciplinados, ¿por qué esperar que nuestros hijos lo sean? Si nosotros no sometemos nuestros hábitos al Señor para que Él cree en nosotros carácter y disciplina, ¿por qué esperar que ellos tengan algo que yo no estoy manifestando? Eso no significa que yo soy responsable en todo de su vida, ¿verdad? En el sentido de que, nuevamente, la comunión con Dios es personal. Pero sí soy responsable porque Dios me los confió. Y en ese sentido, yo debo entender que mi vida debe ser una vida de disciplina para Cristo. Y a través de esto, entonces, manifestar ese ejemplo delante del Señor. Hay otro aspecto que yo quisiera tocarles antes de que se nos acabe el tiempo. Y creo que es muy importante. Dios también espera que nosotros, como cabeza de hogar, seamos guías espirituales. Que no fácilmente deleguemos eso a otras personas. Quizá nosotros no nos sintamos aptos para hacerlo, pero ¿quién es apto para hacerlo? No se trata de lo que somos o no somos. Se trata del poder de Dios para darnos la gracia de hacerlo. Y el poder de Dios nunca está en duda. Como padres, la responsabilidad de guiar espiritualmente a nuestros hogares es sumamente importante. Debemos recordar algo. El liderazgo no se impone. Es algo bien importante de entender. Nosotros lo vemos a lo largo de todos los ejemplos en la Biblia. El liderazgo no se impone, se obtiene en virtud y en amor. Ese es el camino que Dios nos describe en su palabra. Ambas cosas vienen solo por la gracia de Dios. A ver, yo quisiera tocar un ejemplo para que veamos que no son cosas que suenan bonitas solamente, son principios de Dios. Y para esto vamos a ir a Éxodo y vamos a tocar la vida de un hombre
que creo yo que todos conocemos. Es la vida de Moisés. En Éxodo capítulo 2, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de lo que este hombre vivió. Y solamente para hacerles entender el ejemplo, recordemos el contexto. Moisés fue criado los primeros años con su madre como hebreo. Luego, cuando tuvo la edad, fue llevado al palacio de Faraón y ahí fue criado como el próximo Faraón. Eso resume todo. Él fue criado como el próximo Faraón, con todas las cosas que esto incluye, ¿verdad? Pero en algún momento, él se enteró, y muy probablemente porque Dios se lo reveló, que él sería el libertador. Entonces, él quiso ocupar esa posición a su manera. Él quiso tomar el liderazgo en sus fuerzas. Y miren la respuesta que obtuvo. Éxodo 2:14 dice, Éxodo 2:14, dice lo siguiente. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Hasta ahí nos vamos a detener. Fíjense cómo dice. El principio es el siguiente. Aunque sea la voluntad de Dios, si yo lo trato de hacer a mi manera, no va a funcionar. Y en el caso de lo que estamos hablando, esa guía espiritual, ese liderazgo espiritual, ese liderazgo de la cabeza de hogar que el hombre debe tener, no se puede adquirir a la fuerza. Cuando se busca adquirir a la fuerza, va a obtener el resultado que Moisés obtuvo. ¿Y quién te crees para liderarme? Obviamente no debería de ser así y entendemos que la mujer es llamada por el Señor a una posición distinta. Pero no deberíamos de esperar nosotros algo distinto si no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Cuando el tiempo de Dios se cumplió y las cosas fueron conforme a la voluntad de Dios, las condiciones cambiaron. Pero rápidamente, porque no tenemos el tiempo para ahondar en la vida de Moisés, solo quiero hacerles ver algo. Para que Moisés pudiera liderar este pueblo, tuvo que ser humillado, tuvo que ser quebrantado, tuvo que llegar a reconocer que él no podía. ¿Saben por qué? Porque siendo un príncipe de Egipto, él hubiera hecho a su manera y en sus fuerzas, y jamás hubiera podido liderar a este pueblo para salir del mundo, es decir, de Egipto. Pero habiendo sido humillado, quebrantado y reconociendo su debilidad, él tuvo que depender de Dios. Y cuando dependió de Dios, lo imposible se llevó a cabo. El mar rojo se abrió, ¿verdad? El maná cayó del cielo, la roca dio agua y todos los milagros que ya conocemos. Él fue un líder maravilloso. No porque él se lo ganó, ni porque tenía la capacidad de hacerlo, sino porque reconoció que no podía y acudió al Señor. Y entonces el panorama cambió. Vamos a Éxodo 19. Fíjense lo que dice. Éxodo 19. Pasó todo esto que ya les mencioné de alguna u otra manera. Leamos los versículos 7 y 8, en donde dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. No hay resistencia, no hay protesta, tampoco hay pleito, porque ellos ven que este hombre se comunica directamente con Dios. ¿Qué diferencia, verdad? Creo que sería una gran diferencia en nuestros hogares si nosotros como cabezas de hogar empezamos a comunicarnos con Dios y empezamos a liderar nuestros hogares no a nuestra manera, sino con la virtud y el amor de Cristo. ¿Nos hace esto hombres débiles? Débil es el que no puede controlar su temperamento. Fuerte es aquel que se somete al Señor. Eso es distinto. Nosotros debemos entender que Dios tiene un camino, y ese camino, si nosotros volvemos al principio de nuestro estudio, no puede ser otro sino la guía del Espíritu en la vida del Hijo de Dios. Y como guía del Espíritu en la vida del Hijo de Dios, debe ser un sometimiento completo a la voluntad del Señor. Cristo puede hacer
lo que nosotros no podemos hacer. La guía espiritual, sin duda, debe tener como centro la palabra de Dios. Vamos a leer rápidamente Deuteronomio capítulo 6. Ya que estamos en este tiempo del Antiguo Testamento, vamos a Deuteronomio 6 y leamos solamente 4 versículos, el 6, 7, 8 y 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, nos da una instrucción que nosotros debemos atesorar, que debemos realmente prestarle atención y obedecer. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto se complementa, ¿verdad? Porque en Filipenses 4:8 leímos que todo aquello que es virtuoso y que glorifica al Señor debe llenar nuestra mente. ¿Qué más que Cristo puede cumplir esto? Esto que estamos leyendo, debemos ser muy cuidadosos porque no está por demás recordar que Dios nunca busca ritualismo. Él busca vida, ¿verdad? Y quizá junto con esto que leímos en Deuteronomio, debemos leer Miqueas 6. Vamos a Miqueas. Este pequeño libro que está antes de terminar el Antiguo Testamento. En Miqueas capítulo 6, nosotros leemos desde el versículo 6 al 8 lo siguiente. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Y la idea de lo que vamos a leer es entender que Dios nos llama a guardar su palabra, mas no nos llama a vivir ritualismos, sino que vida. Dice acá, Miqueas 6 del 6 al 8, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No, ¿verdad? Ninguna de estas cosas puede cubrir lo que solo Cristo puede cubrir. Ninguna de estas cosas me puede llevar a suplir esa vida verdadera en el Espíritu. Por eso es que él añade en el versículo 8 lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si nosotros tomáramos solo esto, seríamos transformados. Dios no nos llama a ser guías espirituales, a tener el liderazgo de nuestro hogar a nuestra manera, en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Nos llama a humillarnos delante de Él y dejar que sea Él el que forma en nosotros esos guías espirituales. Nuestra vida debe ser una vida de la palabra de Dios para esto. No hay otra manera, sino que su palabra nos llene constantemente para que entonces podamos poner nuestros ojos en el rostro de Cristo. Antes les decía, nuestra vida debe ser una vida disciplinada. Y en ese sentido esto es importante. Vamos a Job capítulo 23 para que nos demos una idea de qué es lo que estoy tratando de decirles. En Job capítulo 23 nos habla de algo que este hombre hacía. Y no olvidemos que Dios dice de Job que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense lo que dice Job capítulo 23, versículo 12. Dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así debe ser la vida del Hijo de Dios. Sobre todo cuando entendemos esa responsabilidad de ser guías espirituales de nuestro hogar, de ser líderes en nuestro hogar. Lo que Dios anhela es que nosotros lo apropiemos en Cristo. Lo que nuestros hijos conozcan sobre la vida cristiana, lo conocerán primero a través de nuestras vidas. Ellos verán quién es Cristo viéndonos a nosotros. Evidentemente estoy hablando de aquellos que tienen hijos pequeños. Es por esto que el padre es llamado por Dios a trazar el camino delante de sus hijos. El apóstol Pablo decía ya en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la idea.
que nosotros podamos modelar la vida cristiana delante del Señor. Pero entre todas las cosas que nosotros debemos modelar como guías espirituales de nuestro hogar, creo que hay algo que debe sobresalir. Aquello que debe sobresalir es un fruto del Señor en nosotros. Es la naturaleza de Dios. Es el amor. No podemos pensar que otra cosa debe sobresalir por encima de esto, sino el amor, entendido correctamente a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Pero vamos a Primera de Juan, ya vamos terminando, solo vamos a Primera de Juan y leamos acá en el capítulo 4 de Primera de Juan lo que se nos dice acerca de quién es nuestro Dios. Fíjense acá, Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 8, versículo tan conocido, que quizá muchos de nosotros hasta conocimos como una canción de niños, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si yo soy llamado por Dios a ser un guía espiritual de mi hogar, a modelar delante de mi hogar la vida cristiana, el carácter de Dios, y Dios es amor, entonces esto es primordial. Yo debo modelar el amor del Señor. Un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor genuino, un amor verdadero, un amor que no espera nada a cambio. Cuando esperamos algo a cambio, entonces no es amor. Es un amor como el que el Señor nos tuvo. De tal manera nos amó que se entregó por nosotros. Esa es la idea. Miren, a veces nos atoramos tanto porque los principios cristianos que nosotros queremos que se cumplan, que nos olvidamos del amor. Y cuando nos olvidamos del amor, no importan los principios cristianos, porque entonces estamos transmitiendo religión. No podemos olvidarnos del amor. Dios es amor y Él anhela que nosotros sigamos su ejemplo. Vamos a Efesios 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Dice acá lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el tipo de amor del que el Señor nos llama a modelar, a vivir. Es imposible en nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero Cristo lo puede producir como un fruto cuando nosotros vivimos en esa intimidad con el Señor. Todo nuestro estudio empezó con buscar una vida limpia. Y ahora que regresamos a este punto, debemos recordar, no puede haber fruto si no hay una vida limpia, porque el fruto es del Señor, no es mío. Debo buscar vivir en esa intimidad con Cristo, que me lleve entonces a apropiar su fruto y vivir en ese amor. Saben, vivimos en tiempos, como Dios lo llama en su palabra, 2 Timoteo 3:1 nos dice que son tiempos peligrosos. La palabra es fieros. Otra traducción dice salvajes. Así vivimos en esos tiempos. Hay una gran necesidad de ver a Cristo en los hogares. Y esta es la tarea que Dios nos encomienda a nosotros como cabeza de hogar, como padres, aquellos que lo somos. La necesidad es ver a Cristo en el hogar. Para terminar nuestro estudio, yo quisiera leerles algo que encontré en un estudio hecho en 1999. Una firma estadounidense encontró lo siguiente: cuando los jóvenes, los niños, tienen de 5 a 13 años, tienen 32% de probabilidad de recibir a Jesús como su Salvador. Cuando llegan a los 13 años, a los 18 años, ese 32% de posibilidad disminuye al 4%. Y después de los 18 años en adelante, como personas adultas, solo hay una probabilidad del 6% de que las personas le entreguen su vida a Cristo. ¿Por qué les estoy compartiendo esto? Para que veamos. 32% en contra del 4%. La vida cristiana no se trata de probabilidades, ¿verdad?
pero nos da una idea de la urgencia que hoy existe, que como padres nos entreguemos al Señor y dejemos que nuestras vidas sean luz primero en nuestro hogar. Dios nos ha entregado una gran responsabilidad, y esta gran responsabilidad de la que hablamos sería simplemente imposible sin las palabras del Señor Jesús. Para terminar nuestro estudio vamos a leer Mateo 28, 18. Mateo capítulo 28, en el versículo 18, el Señor alienta nuestros corazones al recordarnos quién es Él. Mateo 28, versículo 18 nos dice, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sería imposible pensar que podemos vivir estos principios de la palabra de Dios como cabezas de hogar sin contemplar lo que Jesús dijo acá. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Todopoderoso. El Todopoderoso. No hay excusas ante el Todopoderoso. Señor, pero es que no hay excusas ante el Todopoderoso. Su poder es suficiente para transformar mi vida y llevarme a ser luz en mi hogar. Sobre todo cuando recordamos que Él puso su Espíritu en nosotros y nos dijo allá en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. Eso es lo que Cristo pone a nuestra disposición si nosotros anhelamos hacer su voluntad. Dios nos puede ayudar. Y yo quisiera terminar nuestro estudio con una oración, pidiéndole precisamente a Dios que nos ayude. Quizá nosotros vemos esto y decimos, la medida es muy alta. No se trata de medidas, porque son inalcanzables. La gracia de Dios es suficiente. No importa nuestra vida, nuestro contexto, los errores que hayamos cometido. Para Dios hoy puede ser un nuevo día si nosotros nos sometemos a Él. Y de aquí en adelante la gracia de Dios puede llevarnos a vivir victoriosos. No olvidemos que Cristo ha obtenido victoria por nosotros. Solo debemos someternos a Él. Vamos a hacer una oración para terminar. Amado Padre, te agradecemos, mi Dios, porque tú nos recuerdas que nos diste, Padre, a aquellos que somos cabeza de hogar, ese privilegio de modelar delante de nuestros hogares la vida cristiana. Señor, reconocemos que somos incapaces de hacer esto. Reconocemos que nuestras debilidades son muchas, Señor. Reconocemos que nos hemos equivocado incontables veces. Pero hoy queremos acercarnos a ti para pedirte tu ayuda. Para pedirte que tú nos des la gracia, Señor, de buscarte con todo el corazón, de conocerte, de amarte y de dejar que seas tú quien vives nuestra vida, Señor. Ayúdanos tú, Padre, a ya no procurar en nuestras fuerzas cumplir lo imposible. Solamente déjanos, Señor, sentarnos delante de ti, postrarnos delante de ti y clamar a ti para que seas tú quien hace tu obra. Ayúdanos a apropiar tu gracia. Y queremos aprovechar, Señor, aquellos que estamos al frente de nuestros hogares, cada uno de nosotros, para rogarte por nuestro hogar, Señor. Para rogarte por nuestras esposas, aquellos que las tienen, por nuestros hijos, aquellos que los tenemos. Para que entonces, Señor, tú tomes control de nuestras vidas y alcances a cada uno con tu salvación. Obra en la vida de nuestras esposas, obra en la vida de nuestros hijos, Señor. Y en tu misericordia, cautívalos, atráelos hacia ti. Y permítenos a nosotros, Señor, ser luz para sus vidas, Padre. Te pedimos y te agradecemos todo esto, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.